Pues bienvenidos, bienvenidas a este tercer módulo del Laboratorio de Narrativas que hemos titulado Estrés Docente y que, como ya les hemos anunciado desde el principio, nos va a estar facilitando o dinamizando la discusión al respecto Ana María Hernández. Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí ensayando hacer videos. ¿Por qué no nos platicas un poquito por qué desde la organización en la que tú estás, que es también consorcio y que se define como una organización feminista, ahora y nos interesa trabajar el tema de estrés docente? Bueno, los docentes, las profesores y profesoras, desde nuestro punto de vista, son agentes de transformación social, igual que otras poblaciones como las defensoras y defensores de derechos humanos. Hacemos un trabajo muy importante y necesitamos que nuestros movimientos, que nuestra labor tenga una permanencia y una continuidad. Y explorar de alguna manera estrategias para generar el bienestar en estas personas que realizan esta labor tan importante, que una de sus características es que escuchan permanentemente demandas de otras y de otros, en este caso de los alumnos y alumnas, pero también de las madres y padres, de las autoridades. Pues necesitamos generar fortalezas, reducir los impactos de un estrés cotidiano que nos hace responder o buscar responder a contextos de violencia que cada vez están más complicados, ¿no? Entonces, proveer de bienestar y disminuir los impactos es como el objetivo de reflexionar en esta lógica de laboratorio, ¿no? ¿Por qué no empezamos definiendo qué es el estrés? Bueno, el estrés viene a ser como la respuesta fisiológica, psicológica y de actitudes de una persona o de un colectivo frente a una demanda del medio ambiente, cualquiera que ésta sea. Es decir, todos los días nos enfrentamos a retos. En el caso de los profesores y las profesoras, se enfrentan a múltiples demandas, primero de sus alumnos, también de la institución que espera ciertas cosas de ellos, también lidian con condiciones adversas y todas esas constituyen, además de sus problemáticas personales o familiares, constituyen un conjunto de demandas y el estrés lo que hace es permitirte, por un lado, dicen del estrés bueno, responder, ser un impulso, pero también hay cuando nos sobrepasamos, en estos tiempos casi todas las personas estamos sobrepasadas en estas demandas de responder y de responder bien, y que genera agotamiento emocional, genera por otro lado también que nos vayamos despersonalizando de la problemática o de las personas que atendemos, o sea, nos volvemos medio cínicos, así ya no nos conmueve o perdemos la empatía, que son también como síntomas de este estrés crónico, y por el otro lado también generamos de alguna manera una serie de malestares físicos, emocionales, energéticos que dificultan nuestra labor, ¿no? Un tercer elemento importante pues es esta insatisfacción. Muchas de las maestras y maestros se sienten insatisfechos con su labor y tiene que ver, muchas veces ellos se culpan a sí mismos, pero otros tiene que ver pues con un contexto que no es favorable, ¿no? Bueno, como ustedes saben, aplicamos unos cuestionarios, incluso varios y varias de ustedes nos ayudaron como a recuperar esa información que hemos sistematizado y ahora Ana María y yo vamos a ir diciendo como qué cosas nos han llamado la atención o pues sí, algunos de esos resultados, ¿no? Y para empezar, a mí algo que me llamó la atención es que a los profesores y profesoras que entrevistamos, que fueron 34, solo tres de ellos mencionaron que les estresaba su trabajo frente a grupo, es decir, el trabajo con los niños, niñas, jóvenes, hombres o mujeres. Pero 22 de ellos expresaron que les estresaba mucho reunirse con otros maestros y maestras, ¿no? Y la segunda respuesta con más puntaje, digamos, fue el estrés que les ocasiona reunirse con padres y madres, es decir, reunirse con adultos, ¿no? Entonces, pues la primera pregunta que yo lanzaría es, ¿por qué si la labor principal de un maestro o de una maestra es el trabajo frente a los niños y las niñas, les está estresando algo que podríamos decir
como colateral, digamos, de alguna manera, ¿no? Y a partir de eso, como qué los maestros o qué ustedes necesitan para afrontar con mayor soltura o con menos estrés el diálogo o las reuniones o los intercambios con sus pares, con maestros y maestras de su misma edad o de su misma generación. Yo agregaría ahí una pregunta, Naye. Históricamente los profesores y las profesoras han jugado un papel de autoridad. Es decir, es esa persona guía que enseña, a la que se le tiene que tener respeto, en fin. Yo de pronto digo, esta figura de autoridad o de que sabe tener la respuesta correcta, probablemente, pregunto, se diluye frente a los adultos y prevalece pues en el escenario del salón de clases esta figura de autoridad, y eso hace que salgan este tipo de datos. Otra cosa que nos llamaba mucho la atención es que hicimos un conjunto de opciones, les dimos un conjunto de opciones sobre las situaciones que les estresan dentro del salón, o bueno, no solo dentro del salón, sino en su labor de docentes. Y nos llamó también la atención que la mayoría de los profesores y profesoras, 22, señalan que la violencia intrafamiliar es un factor o es un fenómeno que los estresa muchísimo. Y bueno, tendríamos que explorar con ustedes y quizás con otros qué sienten como profesores y profesoras que les toca resolver o enfrentar, si es la escucha y no poder tener respuestas frente a una situación dolorosa de un niño o una niña que viene con situación de violencia en sus casas, si también es que les faltan elementos o capacitación para abordar esta situación de violencia, o también es que hay una vieja tradición que dice, bueno, la educación viene desde la casa, ¿no? Sin embargo, en la escuela es donde se materializa la socialización, donde se materializan también los modelajes y los valores, ¿no?, de una vida sin violencia. Entonces, ¿qué responsabilidad en dar respuesta tienen los profesores y las profesoras? Y si esto están en capacidad o se sienten en capacitación para hacerlo, por ejemplo, ¿no? Algo que discutíamos en la sesión presencial del laboratorio era que el ideal es que el maestro o la maestra representa esa figura de autoridad, pero que pareciera que en la práctica, pues justo se ha ido diluyendo. Y ahora que mencionabas esta batería de preguntas y de respuestas que hicimos, en la que la primera opción que causa mayor estrés es la violencia intrafamiliar, la violencia familiar, la segunda opción era precisamente el tiempo que las y los estudiantes pasan en las redes sociales. Y ahí nos preguntábamos un poquito, ¿por qué eso significa un estrés para los docentes? Es porque al final tampoco tenemos herramientas para, no sé, como concursar, por decirlo de algún modo, con todo lo que está expuesto en términos de conocimiento en el medio, en el internet, digamos. Al final, muchas veces, más bien la figura de autoridad del docente se centraba en que él tenía el saber, el conocimiento, y ahora las redes sociales diluyen también esa percepción, porque ahí los chavos y las chavas encuentran toda la información que necesitan y muchas veces confrontan también al maestro y a la maestra en ese sentido, ¿no? Y ahí tal vez interrumpirte un poco, porque otra forma de tomar el estrés que puede generar es que el que estén los chavos y las chavas muy clavados en las redes sociales también pone en el reto y en el estrés de los profesores de cómo atraerles la atención, ¿no? O sea, los chavos y las chavas están en otro mundo que no tenemos acceso como facilitadores o como profesoras y profesores. Es una forma de competencia que todavía no logramos incorporar, pareciera ser, o no sé qué ustedes opinen. No hemos logrado incorporarlo como a nuestro favor, el avance de las nuevas tecnologías, sino que de pronto se puede antojar como un intruso, ¿no?, que nos vino a quitar la tranquilidad y la atención en esta labor
y diálogo entre un profesor, una profesora frente a grupo y sus alumnos, ¿no? ¿Por qué no justo dejamos esa pregunta que es cómo podemos enfrentar, incorporar estas nuevas tecnologías a nuestro quehacer como docentes, más allá de todo el tiempo rechazar, ¿no? Y prohibirles el teléfono en clase y quitarles el celular, ¿no? Sino más bien, ¿cómo hacemos para que eso juegue a nuestro favor y no en nuestra contra? Sí, sí, por supuesto. Un poco nos interesa también como explorar, los profesores y las profesoras tienen una vida como personas, como una vida personal, familiar. Y bueno, también exploramos un poco eso. Y algo que es muy claro y que se parece mucho a lo que pasa con las defensoras, es que no se acaba con su horario de trabajo ese rol, ¿no? O sea, trabajan una jornada completa, pero luego exploramos y la mitad de los profesores y profesores, habría que ver si son más las mujeres que los hombres, desarrollan entre 0 y 4 horas de trabajo doméstico y de cuidado, y desarrollan otras 4 horas, que eso fue lo que expresaron, en preparar sus clases y en otro tipo de cosas. O sea, estamos ante una situación de dobles jornadas que implica disminución del tiempo del ocio, del tiempo de la convivencia, y del bienestar, el volverse a recrear, el tomar energía, el descanso. También planteaban, combinado con esto, una serie de malestares o de situaciones que llaman la atención. Muchas de las respuestas de los profesores y profesoras centran que tienen contracturas musculares, que tienen insomnios, por ejemplo, tienen falta de concentración. La mitad de los profesores manifiestan, digamos, como síntomas que son propios de un estrés crónico, ¿no? Y aquí me parece importante cómo lidiar con estas condiciones difíciles de una sobrecarga de trabajo. ¿Cómo lidian? Porque al final de cuentas algo hacen, porque si no ya nos hubiéramos muerto. Todas las gentes con este tren de vida que llevamos, si no hiciéramos algo ya nos hubiéramos muerto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para sortear esta sobrecarga de trabajo en términos de tiempo, esta disminución de posibilidades para atender los afectos, ¿no? Esta amenaza que algunos profesores decían, tenemos temor de que mi familia me deje porque pues no puedo verlos, no puedo estar. Y por otro lado, ¿cuáles son las afectaciones? ¿En dónde se expresan esas afectaciones? En los cuerpos de los profesores y las profesoras, ¿no? Y justo, bueno, yo quiero cerrar esta última intervención mía planteando algo que a mí me llamaba la atención porque daba por hecho que todo profesor o toda profesora que está frente a grupo está acostumbrado a hablar en público, ¿no? Y había un profesor que decía que a él lo que le generaba estrés es hablar frente a un público. Yo quisiera cerrar preguntándoles qué sienten los profesores al ser vistos, y creo que tiene que ver un poco con lo que nos planteaba Jenny en la sesión número 1, en la de disciplinamiento docente, cuando en una epígrafe, me parece que era, decía, no me gusta la voz que habla cuando el cuerpo está diciendo que quiere callar, ¿no? ¿Qué sienten los profesores al hablar frente a un público que son sus estudiantes? ¿Y qué sienten al tener que hablar en esta otra cosa que les genera mucha tensión y mucho estrés, que es todo lo que tiene que ver con la parte cultural que les toca organizar? ¿Qué sienten al verse vistos por padres, madres y otros profesores? ¿Qué nos implica estar expuestos a la mirada de los otros y de las otras? Yo me parece muy interesante lo que preguntas, y yo no me quiero quedar con una última provocación. ¿Cómo sortear también las condiciones laborales, espaciales, las condiciones adversas con las que todos los días se enfrentan ustedes como
profesores y profesoras, qué herramientas o qué buenas prácticas conocemos. Aparte de la lucha magisterial, digamos, de las acciones de movilización, en el día a día, adentro de la escuela o fuera de la escuela, cómo estamos enfrentando estas condiciones adversas, ¿no? Finalmente, las propuestas que podamos tener, podría decirse, son paliativas, porque de lo que estamos seguras es que estamos enfrentándonos ante una crisis clara del sistema educativo. Pero al mismo tiempo nos tenemos que plantear retos en la vida cotidiana para mejorar nuestro hacer, para mejorar nuestro bienestar. Entonces, ¿cómo compartir, ¿no? Lugares comunes para compartir. Pareciera ser, por lo que nos contestaron en los cuestionarios, que los profesores y profesores identifican el área para la resolución no violenta de conflictos, por ejemplo, o a qué ventanilla tienes que tocar, pero no así herramientas de actitud o herramientas, por ejemplo, de comunicación asertiva o otro tipo de herramientas que les permitiera, ¿no?, hacer más amable su labor. Y una última cosa que no quiero dejar, ya sé que aquí me están diciendo que ya hay que cortar. ¿Por qué no es significativo? Nayeli y yo nos preguntábamos, ¿por qué no fue significativa la respuesta de que les preocupe, por ejemplo, fenómenos como el cutting, la autoagresión, ¿no?, el bullying, el embarazo adolescente, no formaron parte en las respuestas de una fuente de estrés que va un poco en contra de nuestra hipótesis? Nosotros decíamos, los profesores y profesoras se enfrentan cada vez más cotidianamente a fenómenos que no entendemos bien, ¿no? Como estas autoagresiones, y que son expresión de una sociedad que no comprende a los jóvenes, es evidente. Pero ¿qué hace que no sea un tema o sean temas de la más alta prioridad cuando su población pues son los chavitos, ¿no?, y las chavitas? Pues ahí la dejamos. Pues ahí quedan las provocaciones para ustedes y para nosotras, esta última, y les invitamos a que escriban en el foro virtual. Tenemos toda esta semana y nos vemos el fin de semana en la sesión presencial. Hasta entonces. Hasta luego.